Bueno, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la segunda clase de esta competencia transversal de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Perdón. Ayer abarcamos el primer resultado de aprendizaje. Hoy vamos a abarcar el segundo resultado de aprendizaje, en donde vamos a abordar las respectivas evidencias que propone en este segundo resultado de aprendizaje, pero también vamos a mirar el tema como tal. Recuerden que la clase del día de ayer ya quedó grabada y subida a la respectiva plataforma. También está el resumen y también está la explicación, pues, en la grabación de la respectiva evidencia que hay que entregar durante esta semana. Listo. Voy a emitir por acá. Me confirman, por favor, si es que ahorita se conectó alguien, pero ya se desconectó. Bueno, imagino que ahí se está visualizando la diapositiva. Vamos para la segunda clase, que tiene que ver con todo lo relacionado en derecho laboral individual. Vamos allá. Bien, entonces tenemos el segundo resultado de aprendizaje. Yo inicio con esta diapositiva en donde muestra los indicadores laborales del año 2026, en donde, bueno, un tema muy controversial sobre el salario mínimo. Me hubiera gustado que se hubieran conectado de la clase para que me hubieran dado su opinión acerca y al respecto de lo que representa este salario mínimo, si están de acuerdo o no, lo que busca este gobierno. eh, es que se llame un salario vital, ¿cierto? Un salario vital que se enmarque dentro de lo estipulado por la dignidad humana para dignificar al ser humano, ¿cierto? Es 1.750.905, con auxilio de transporte queda en 2 millones de pesos mensuales. Hay que tener en cuenta que un trabajador no solo se le paga este tema salarial, sino también de seguridad social y prestaciones sociales que se pagan de manera, digamos que la seguridad social de manera solidaria entre el empleador y trabajador. Mm, y las cesantías también, digamos que es lo que se devenga, que tienen las cesantías, los intereses de la cesantía, las primas, las vacaciones, ¿cierto? Todo esto para un total más o menos de 2.951.870. Esto varía de acuerdo al tipo de riesgo, si tiene que está obligado a pagar aportes al SENA o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Pero más o menos es lo que oscila el precio o el valor por lo que una persona tiene derecho a recibir ese salario mínimo mensual legal vigente. Listo. Tenemos una jornada laboral ordinaria, ¿cierto? O ese turno o trabajo diurno que comprende entre las 6 de la mañana a 7 de la noche. Esto cambió con la reforma laboral, antes era hasta las 9 de la noche. Hora ordinaria nocturna empieza desde a partir de las 7 de la noche, ¿cierto? El valor de la hora extra, el valor de la hora extra nocturna y los de sus respectivos recargos con respecto al día que se trabaje y a la jornada, ¿cierto? Una licencia de maternidad que es de 18 semanas, 4 meses y medio. Esta se concede desde una semana antes de la fecha prevista del embarazo, ¿cierto? De los 9 meses. Desde esa fecha se puede estar solicitando. Una licencia de paternidad de 14 días, 2 semanas. Y una licencia de luto de 5 días hábiles, teniendo en cuenta que tienen derecho a gozar de esta licencia de luto solamente por los familiares en consanguinidad, abuelos, padres, hijos, hermanos, ¿cierto? Nietos. En,
En afinidad, pues tu compañero permanente o tu cónyuge, por lo civil, los adoptivos, ¿cierto? Mm, Ayer hablamos sobre el trabajo, el concepto como tal de lo que era el trabajo. Vamos a hablar ahorita sobre los contratos como tal, que es un documento por medio del cual, o más bien es como una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, sea natural o jurídica, bajo continuada dependencia, subordinación de la segunda y mediante remuneración. Estos son las características de los contratos laborales. Quiere decir que es consensual porque hay un acuerdo de voluntades. Finalmente, tú eres el que acepta ese trabajo como tal. Bilateral porque es de dos partes. Oneroso porque ambas partes reciben un beneficio. Principal porque ese contrato no depende de otro. De tracto sucesivo porque se puede ejecutar a lo largo del tiempo y que ambas partes tienen obligaciones mutuas, lo que lo convierte en conmutativo, ¿cierto? Eh, y tenemos unos tres elementos esenciales que son de los contratos. El primer elemento esencial es tu actividad personal, quiere decir que tú eres el que presta el servicio, ¿cierto? La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del trabajador sería, perdón, del empleador, sería el segundo elemento esencial, quiere decir que tú estás subordinado, tienes que cumplir unas funciones, una labor, en un tiempo, en un modo, en una calidad, ¿cierto? Y que por eso, por prestar esa actividad personal y por cumplir con tus funciones, pues a ti te pagan un salario o una remuneración. Esos son los tres elementos esenciales. Si continuamos, vemos también las modalidades de celebrar un contrato. Pues el contrato verbal es un contrato legal legítimo. Lamentablemente se presta mucho para evadir responsabilidades laborales y para presentarse temas de precarización laboral, pero es como dos personas a lo largo del tiempo, a través de la costumbre, han llegado a un acuerdo para hacer algo. Entonces es legal. ¿Lo puedo probar? Sí. Hay manera de probar un contrato de manera verbal, como pruebas documentales, fotos, selfies, conversaciones por WhatsApp, transferencias por chat. Bueno, cualquier tipo de documento que puedas llegar al proceso para defender tu teoría. Además, las pruebas testimoniales, ¿cierto? Estos testigos, estas personas que sabían que yo trabajaba en ese lugar y podrían testificar a mi nombre, o el nombre mío mm, para, digamos, poder velar en que el proceso yo lo pueda verificar por medio de una prueba testimonial, ¿cierto? Que haya un respaldo, haya una prueba contundente también para llevar al proceso. ¿Listo? Eh, Estos son tres elementos esenciales o digamos lo básico que tiene el contrato verbal, que es lo mínimo que deberías saber, la índole del trabajo, quiere decir en dónde, qué vas a trabajar, qué vas a hacer, qué vas a realizar, el sitio, en qué lugar, la cuantía, cuánto te van a pagar, forma, representa en que si te van a pagar en salario, cheque, perdón, en cheque, transferencia, efectivo, un bien, ¿cierto? Y la duración del contrato. Y tenemos el contrato escrito que está estipulado en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos unos contratos laborales. El primer tipo de contrato es el contrato a término fijo. Este contrato pues tuvo una modificación en la reforma laboral porque su duración máxima es de 4 años, ¿cierto? A partir de esos 4 años, si quiere seguir con la persona, se debe contratar a término indefinido. Listo. Antes se podía renovar las veces que fuera. No puede ser ya renovado después de este tiempo. Pasa a ser indefinido. Sí o sí, este contrato tiene que estar por escrito. Sí o sí, tiene que estar por escrito, es uno de los requisitos. Y el tema de la notificación es que te tienen que notificar 30 días antes a ti como trabajador si te van a renovar el contrato o por lo contrario van a dar por terminado el contrato laboral. Entonces tú sabías que ibas a trabajar un año, ¿cierto?
de enero a enero. Y mm, resulta, acontece que ellos están en deber de notificarte 30 días antes de que se venza el contrato, pues que te lo van a renovar o que lo van a terminar. Es una obligación, porque si no te notifican 30 días antes, la ley dice que ese contrato se renueva por otros 3 meses, perdón, por otro año, por el término inicialmente pactado, se renueva automáticamente por faltar a esa notificación, ¿cierto? Para tener presente. Y supongamos que usted trabajó un año o le dieron un contrato a término fijo un año y lo despiden al mes 6 sin justificación, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin ningún criterio fundado para despedirte. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues tú tienes derecho a recibir liquidación e indemnización por esos perjuicios ocasionados, ¿cierto? Y más que por los perjuicios, por faltar a la notificación y porque es que no deberían despedirnos de un día para otro, sino 30 días antes. Y si yo la voy a despedir 30 días antes y no tengo ninguna razón o ningún motivo, porque usted viene haciendo todo de manera correcta, pues si yo lo voy a despedir sería un despido injustificado y tengo que estar dispuesto como empleador a pagarle su respectiva indemnización y liquidación, ¿cierto? Porque yo le terminé el contrato en menos tiempo de lo que él sabía y lo que yo sabía, de lo que habíamos acordado. ¿Listo? Para tenerlo presente. Lo mismo debería, pues también de cierta manera aplicar para el trabajador, notificar con anterioridad que yo me voy a retirar del trabajo. Digamos, no es un requisito, pero bueno, también hay que notificar con tiempo para que usted logre hacer el empalme o salir de una manera correcta, ¿cierto? Y bueno, no perjudicar, digamos, a la empresa como tal. Bien, tenemos un contrato a término indefinido, que es el tipo de contrato que más les gusta a las personas porque pues no tiene una fecha de finalización, ¿cierto? Sabemos cuándo inicia, pero no cuándo finaliza. Y finaliza por todas las circunstancias, porque se pensiona el trabajador, porque se retira uno, porque la empresa desaparece o es despedido por el empleador, ya sea con justa o sin justa causa. Las características es que este sí puede ser verbal. De hecho, todas las veces que tú has trabajado por fuera, informalmente, o sea, verbalmente, que se le conoce como deslaborización, eh, tuviste un contrato a término indefinido, ¿cierto? O escrito, también se pueden realizar indefinido a escrito, que sería mucho mejor. Brinda estabilidad laboral, por lo mismo, porque como no tienes una fecha de finalización, están contando contigo ¿cierto? Hasta que ellos consideren sea el tiempo pertinente de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. Entre más tiempo laborado, más alto es la indemnización, por supuesto. El contrato obra-labor o labor contratada, pues es un contrato que se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de una obra o actividad o labor determinada. Debe celebrarse por escrito, esto cambió con la reforma laboral y en él deberá indicarse de forma precisa y detallada la hora labor contratada que se requiere atender, ¿cierto? Tenemos un contrato que se llama el contrato ocasional o transitorio, que son contratos menores a un mes, ¿cierto? Eh, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Se le pueden pagar las prestaciones sociales que correspondan en proporción al tiempo laborado, lo mismo que debe ser afiliado a Seguridad Social plena, no importa el número de días que dure la vinculación. Y bueno, tenemos en cuenta que el contrato a término fijo, contrato a término indefinido y contrato obra-labor, a los trabajadores deben afiliarse a Seguridad Social y a prestaciones sociales, que es algo importante que tener en cuenta. La Seguridad Social es la salud, la pensión, la ARL, incluso los servicios complementarios. mm, y
las prestaciones sociales son las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima y la dotación. ¿Listo? Las vacaciones está solita porque no es una prestación social, es un descanso remunerado. ¿Listo? Bien, y tenemos por último el contrato de prestación de servicios, que es un contrato de naturaleza civil e incluso comercial. Nunca lo vas a encontrar como laboral, porque el contrato de prestación de servicios, la persona que te va a contratar no tiene ninguna obligación laboral, más allá de pagarte tus honorarios porque tú prestes esos servicios. De tal manera que usted, quien va a prestar su servicio, pues usted tiene que estar pagándose su salud, o sea, su seguridad social, ¿cierto? Para poder que sea contratado por prestación de servicios. Mm, Hay algo que pasa mucho en incluso entidades públicas, que se utiliza mucho estos contratos pues para evadir responsabilidades laborales y exigirle a los trabajadores un horario. Y es que la vaina es que el contrato por prestación de servicios no debe cumplir un horario, ni unos extremos temporales en donde mm, vayan ligados a esa jornada laboral que se exigen los contratos laborales, ¿cierto? Si te exigen un horario por prestación de servicios, podría configurarse lo que está aquí en la pantalla, en un contrato realidad, ¿cierto? Que resulta de una relación civil o comercial, o sea, un contrato de prestación de servicios que el juez declara como una relación laboral. ¿Por qué? Porque ve que están los elementos, ¿cierto? O configurados los elementos de una relación laboral, ¿cierto? Con los que vimos ahorita, actividad personal. Sí, evidentemente el que presta el servicio lo presta con su actividad personal. Continuada subordinación o dependencia. Sí, pues había unos lineamientos que seguir, ¿cierto? Que se los ponía a la persona que lo contrataba, pero él estaba subordinado hasta cierta parte. Él tenía que seguir unos lineamientos, pero él tenía su disponibilidad en tiempo de ir a hacer la prestación del servicio, ¿cierto? No necesariamente en una jornada laboral, o no debería ser, porque si no, se le puede exigir con un juez que le pague todas las prestaciones sociales y seguridad social que le debe de pagar por intentar camuflar un contrato de prestación de servicios como una relación laboral. Periodo de prueba, tenemos un periodo de prueba de 2 meses, ¿cierto? Para los contratos laborales y contrato de aprendizaje tiene un periodo de prueba de 3 meses, ¿listo? Tenemos el pago en especie, es un concepto que también está regulado. Quiere decir que al trabajador se le puede pagar una parte en salario o en dinero y una parte en especie compuesto por bienes o servicios que el empleador suministra al trabajador y se deben fijar en el contrato. Alimentación, vivienda, vestuario, bienes. Tenemos algo que es el auxilio de transporte, que es un dinero se le desembolsa al trabajador para que incurran los gastos de desplazamiento hacia el sitio de trabajo, ¿cierto? Mm, Permítame un momento. Cuando no se le reconoce auxilio de transporte, cuando devenga más de 2 salarios mínimos, cuando se vive en el sitio del trabajo, la Corte ha dicho que 1 kilómetro, cuando la empresa suministra el transporte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, eh, o en periodos de incapacidad no se paga auxilio de transporte. Listo. Jornada laboral, ojo que la jornada laboral para los trabajos públicos, perdón, privados, viene teniendo una reducción en la jornada laboral, el horario en que el trabajador debe cumplir diariamente y se ha acordado entre las partes al firmar el contrato de trabajo. Existen distintos tipos de jornadas laborales y horarios de trabajo dependiendo de las necesidades de cada empresa. La Ley 2101 de 2021 modificó el artículo del 161 del Código Sustantivo del Trabajo a fin de reducir la forma gradual la jornada laboral de 48 horas semanales a 42 horas
semanales. Entonces quiere decir que en este momento, que desde el 15 de julio del 2025, o sea, el año pasado, estábamos trabajando hasta 44 horas semanales. Que a partir de ahorita, en un mes y medio, más o menos, que el 15 de julio del 2026 pasará de 42 horas semanales. Quiere decir que va a llegar a un punto en donde se van a trabajar 42 horas semanales de común acuerdo entre 5 o 6 días como tal. Bien. Día de descanso, se supone que usted debería tener derecho al día de descanso semanal, otro mensual, ¿cierto? Generalmente son los domingos. Si usted trabaja un domingo, tiene el respectivo recargo y debería descansar al día siguiente hábil, ¿cierto? Vacaciones, las vacaciones se dan cada año, 15 días. Se pueden acumular hasta 2 periodos, 30 días hábiles, con autorización del empleador, ¿cierto? No incluyen domingos ni festivos. 15 días hábiles consecutivos por cada año de trabajo. Bien, ya dijimos los elementos de la seguridad social, de las prestaciones sociales, tenemos el acoso laboral, ¿cierto? Que es un conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar al trabajador con el fin de amedrentarlo e intimidarlo. Tenemos unas clases de acoso laboral, cuando es actos de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual o los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador, toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Maltrato laboral, listo. Persecución laboral prácticamente es cuando hay conductas reiteradas y evidente arbitrariedad, en donde se busque que el trabajador sea el que renuncie por esa carga excesiva laboral, por esos cambios de horario, ¿cierto? Que generando pues como una desmotivación laboral. Discriminación laboral, todo, digamos, trato diferenciado por sexo, raza, ideología política, cualquier tipo de estirpe o condición, nacionalidad, parentesco, creencia, bueno, situación social, nadie puede ser como discriminado en ese tema. Entorpecimiento laboral básicamente es cuando no nos dan, cuando nos ocultan lo necesario para llevar a cabo nuestras funciones, ¿cierto? Cuando hay ocultamiento de cierta información o herramientas que me permitan llevar a cabo mi trabajo, ahí, ahí se presenta entorpecimiento. Inequidad laboral cuando hay asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Quiere decir que dos trabajadores tienen el mismo perfil y la misma hoja de vida y a uno lo ponen a hacer las funciones de su hoja de vida y al otro lo ponen a lavar los baños, ¿cierto? Inequidad laboral. Desprotección laboral cuando no nos dan los elementos de protección personal en el trabajo. Yo puedo denunciar acoso laboral ante la inspección de trabajo, revisar en qué municipio te encuentras y si hay oficina de trabajo, si no tienes que acercarte o a la personería o buscar la inspección de trabajo que esté más cercano. A la Defensoría del Pueblo por la página web y tiene o caducan, usted no puede presentar algo de acoso laboral si dejó de pasar 3 años. Listo. Vamos a ver este concepto que se llama la estabilidad laboral reforzada. Quiere decir que ninguna persona puede ser despedido por estar en una condición física o de salud que lo coloque en un estado de debilidad manifiesta. Entonces, no podrá ser despedido la mujer por fuera de maternidad, la mujer por embarazo, ¿cierto? El hombre por fuero de paternidad, que la mujer no tenga empleo, ¿cierto? Los próximos a pensionarse, por fuero sindical, trabajadores discapacitados, si usted lo despidieron porque estaba enfermo, no, incapacitado, no lo pueden despedir porque pues usted goza de esta figura jurídica
de la estabilidad laboral reforzada. Bueno, aquí hemos avanzado sobre derecho laboral individual, no se conectó nadie a la clase. Voy a dejar por acá evidencia. Espérenme un momento. Listo. Me voy a remitir a la respectiva guía de aprendizaje, en donde vamos a encontrar las actividades de este segundo resultado de aprendizaje. Nos vamos a ir acá, por acá estamos en grabaciones, agosto, grabaciones, no. Fase 4, derechos fundamentales, aquí está material de formación, y acá estas cuatro resultados de aprendizaje. Ayer vimos este primero, que tiene el taller, ¿cierto? Yo igual voy a pasarme al rol de aprendiz para que lo vea cómo va a aparecer. Aquí están las dos evidencias de este segundo resultado de aprendizaje. Un informe sobre trabajo decente y una infografía. ¿Cómo sé cuáles son estas dos evidencias que hay que hacer? Pues tú te tienes que remitir siempre a la guía de aprendizaje. Yo me remito a la guía de aprendizaje. Y en la guía de aprendizaje, pues me voy a ir desde la página 15, creo que está mi competencia. Desde acá. Entonces quedamos que ayer había que hacer este taller y vamos al segundo resultado de aprendizaje que inicia desde acá, desde la página 17. ¿Cuáles son las dos actividades que hay que realizar? Un informe y una infografía. Entonces me voy a basar solamente en eso. Informe, véalo acá, es este primero, donde hay que responder todas estas preguntas con el material de formación que está aquí en la plataforma, ¿cierto? Y basado a todo esto que contestes, pues me vas a hacer un informe que sea en PDF, que dice mínimo 3 páginas. Y te remites a la correspondiente área donde esté el informe para subirlo, que es aquí. Mira, le das clic acá, vas a ver el instrumento de calificación por medio del cual te voy a evaluar ese informe. Mira, aquí dice que si contestas todo, sacas 100 puntos. Entonces, para tenerlo presente, acá es donde le vas a agregar la entrega y lo subes. Listo. Mm, Eso con respecto al informe y ahora a la infografía. Acuérdense que va a ser el informe y la infografía. Esas son las dos evidencias que va a entregar de este segundo resultado de aprendizaje. Entonces me voy a ir a buscar la infografía. Mírenla acá. Es esta, ¿cierto? De acuerdo a unos documentos que están en el programa de formación, ¿cierto? Los documentos de apoyo, pues deme respuesta a estas preguntas en una infografía. Tú fácilmente puedes utilizar, por ejemplo, Canva, que tiene unas infografías ya listas, y simplemente me la editas acerca de estos 3 temas. ¿Cómo se entrega? En JPG, mínimo una hoja o máximo 2. Te remites al área correspondiente para subirla. O sea, aquí, yo me meto aquí y voy a encontrar debajo de este informe la infografía y le voy a dar clic
y la voy a subir. Pero yo quiero saber cómo me va a calificar el instructor. Le doy clic aquí y puedo ver el instrumento de evaluación. Con esto yo te voy a calificar la infografía. Si cumples con estos parámetros, apruebas la competencia. Perdón, apruebas esa respectiva evidencia. Listo, pero hay que hacer eso con todas para poder aprobar la respectiva competencia. Listo, entonces me termino como de ir acá, donde está la guía de aprendizaje, perdón, donde está las dos evidencias que hay que subir para que lo tengas presente. Listo, hay que subir el informe, que véalo acá, y la infografía. El día de mañana abarcamos estas otras dos evidencias y el tema correspondiente. Listo. Eh, no se conectó nadie. Dejo constancia, siendo martes 2 de junio del 2026, programa de formación tecnología en desarrollo publicitario, ¿cierto? Mañana nos vemos en la tercera clase. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir por WhatsApp o al correo electrónico. Chao, chao.